Entre montañas de periódicos, pasillos bloqueados por muebles viejos y habitaciones que parecían laberintos de objetos olvidados, surgió uno de los realities más impactantes de la televisión moderna, Acumuladores Compulsivos, o Hoarders en su versión original estadounidense. El programa logró algo impactante, convertir un trastorno que para ese entonces era poco conocido en un fenómeno de televisión. Para algunos fue una ventana educativa que mostraba los estragos del acaparamiento compulsivo, mientras que para otros se trataba de puro morbo empaquetado como entretenimiento. Pero ¿qué había detrás de esas casas caóticas y de esas limpiezas de emergencia? ¿Era realmente un intento de ayudar a los participantes o simplemente una fórmula televisiva más que jugaba con el shock visual y buscaba sacar provecho de la situación en el proceso? Hoy vamos a explorar la historia de este show. Haremos un recorrido desde su origen hasta las dudas sobre su autenticidad, los casos más comentados y las críticas que inevitablemente recibió. Sin más que agregar, comencemos. El origen del fenómeno. En 2009, el canal A&E estrenó Hoarders, un reality que rápidamente llamó la atención del público. La premisa de inmediato enganchó a los espectadores, mostrar a personas que acumulaban objetos hasta el punto de poner en riesgo su salud y la habitabilidad de sus hogares, para luego intervenir con un equipo de limpieza y terapeutas especializados. El éxito del formato no fue casualidad. En aquella época la televisión estaba inundada de realities de transformación, desde programas de pérdida de peso como The Biggest Loser hasta series de intervención en adicciones. Hoarders tomó esa fórmula y la adaptó a un terreno que casi nadie había explorado en pantalla, el trastorno de acumulación compulsiva. Su primera temporada generó un alto rating y convirtió al show en un tema de conversación recurrente. Parte de su atractivo estaba en el contraste. Por un lado, la reacción de asombro y shock del público al ver los hogares llenos de objetos. Por otro, la narrativa esperanzadora de que con ayuda profesional era posible recuperar la normalidad. El impacto fue tal que el programa se mantuvo en emisión durante más de una década, con múltiples temporadas, spin-offs y adaptaciones internacionales, demostrando que el interés del público iba mucho más allá de la simple curiosidad inicial. El trastorno real detrás del show. El corazón de acumuladores compulsivos estaba en un problema de salud mental real, el acaparamiento compulsivo. Aunque hoy se reconoce oficialmente como un trastorno independiente en el manual DSM-5, en los años en que el programa debutó aún se consideraba una manifestación del trastorno obsesivo compulsivo. A diferencia del simple desorden doméstico, el acaparamiento implica una necesidad persistente de guardar objetos, sin importar su valor, acompañada de una ansiedad intensa al pensar en deshacerse de ellos. El resultado suele ser una acumulación que invade cada rincón del hogar, dificultando la vida diaria. La acumulación genera grandes peligros, pero quizás la mayor amenaza sea que crea una carga de combustible masiva. Las pilas de objetos actúan como yesca y a menudo bloquean las rutas de escape de la casa, haciendo que la evacuación de bomberos o del propio residente sea casi imposible. Además, los montones de objetos son un refugio ideal para roedores, cucarachas y otras plagas, creando un grave riesgo de transmisión de enfermedades. Eso sin contar la acumulación inevitable de materia fecal. El peso de los objetos también puede comprometer la estructura de la casa o provocar caídas a menudo graves o fatales. El peligro es doble para los animales, quienes en la mayoría de los casos sufren de desnutrición, enfermedad y negligencia. Diversos estudios señalan que detrás de este comportamiento pueden encontrarse experiencias traumáticas, pérdidas familiares, inseguridad económica o condiciones como la depresión y la ansiedad. En pantalla, estas realidades se condensaban en episodios de apenas una hora, donde la complejidad de cada historia debía resumirse en un relato claro pero breve para la audiencia. El show intentaba equilibrar el impacto visual de los hogares con explicaciones de terapeutas y psicólogos que participaban en las intervenciones. Esa mezcla entre drama humano y acompañamiento profesional se convirtió en la fórmula que definió su identidad televisiva a través de los años. ¿Era real o manipulado? Uno de los aspectos que más curiosidad despertó entre los espectadores fue la autenticidad del programa. Lo que veían en pantalla era una representación fiel de la vida de los participantes o estaba condicionado por las exigencias televisivas. Quienes formaron parte del show han contado experiencias diversas. Algunos aseguraron que la producción realmente ofrecía apoyo, con terapeutas y equipos de limpieza que se mantienen en contacto incluso después de la grabación. Para otros, sin embargo, la presión de filmar en plazos muy cortos y el montaje dramático generaban la sensación de que sus historias se manipulaban para acentuar el impacto y la salud mental quedaba en un segundo plano. El hecho de que las limpiezas se realizaran en cuestión de días alimentó el debate.
El trastorno de acumulación es crónico y suele requerir años de tratamiento, lo que hacía que las soluciones mostradas parecieran más espectaculares de lo que podían sostenerse en la vida real. Además, el formato televisivo exigía momentos de tensión, discusiones familiares, resistencia a tirar objetos y escenas de confrontación que, aunque reflejaban situaciones comunes en este tipo de casos, también eran enfatizadas en la edición para atrapar al espectador. Algunos usuarios en foros de internet señalaron que en las últimas temporadas del show, muchas escenas parecían montadas o previamente ensayadas. El estado de las casas también fue motivo de debate, ya que en algunas tomas los objetos parecían estar cuidadosamente colocados y en entornos relativamente limpios, lo que no concuerda con la realidad de los acaparadores. A partir de ahí surgieron las dudas sobre hasta qué punto el programa retrataba fielmente la experiencia de las personas con este trastorno. Casos icónicos y controversiales. Con más de una década en pantalla, Acumuladores Compulsivos dejó numerosos episodios que quedaron grabados en la memoria de los espectadores, algunos por lo extremo de la acumulación, otros por el desenlace inesperado de sus protagonistas. Uno de los casos más recordados es el de Betty, presentada en la primera temporada. Su hogar estaba completamente saturado de pertenencias, al punto de volverse casi inhabitable. Aunque en el programa parecía aceptar la ayuda, apenas un mes después de la grabación volvió a acumular, mostrando lo difícil que era sostener el cambio a largo plazo. Otro episodio emblemático fue el de Judy, cuya situación había llegado a un nivel alarmante. Vivía sin agua corriente, rodeada de suciedad y con la salud gravemente afectada. Tras el programa se mudó a un espacio más pequeño y supervisado, lo que le permitió mejorar su higiene y calidad de vida. Su seguimiento mostró que en algunos casos la exposición mediática podía convertirse en un punto de inflexión positivo. También destacó el caso de Al, quien había perdido la custodia de su hijo debido a las condiciones en las que vivía. La producción regresó varias veces para registrar su progreso y finalmente logró recuperar a su hijo, un ejemplo poco común de final esperanzador en el programa. Pero no todas las historias siguieron esa línea. Algunos participantes enfrentaron críticas del público y presiones familiares que complicaron aún más su situación emocional. En ocasiones la acumulación incluía animales, lo que elevaba el drama de los episodios. Viviendas llenas de gatos o perros en condiciones insalubres que encendieron el debate sobre si el show debía transmitir imágenes tan duras. Estos capítulos se convirtieron en un punto de atracción para la audiencia, pero también marcaron la controversia. Se trataba de mostrar la crudeza del problema para generar conciencia o de buscar la reacción más impactante posible frente a las cámaras. Críticas y consecuencias. Desde su estreno, Acumuladores Compulsivos generó tanto aplausos por revelar una problemática poco visible, como cuestionamientos sobre sus métodos, duración del cambio, efectos reales y sostenibilidad desde antes y después. El programa permitió que muchas personas accedieran a ayuda profesional que quizás no hubieran buscado por su cuenta. Las limpiezas masivas, la intervención de psicólogos, organizadores y terapias ofrecieron alivio inmediato en varios casos, sobre todo donde la acumulación estaba generando riesgos sanitarios o de movilidad. Algunas historias mostraron mejoras duraderas. Por ejemplo, varios de los participantes en la actualidad mantienen un hogar más limpio y organizado, aún años después de un episodio. En otros casos, el show logró que personas con gran resistencia al cambio aceptaran ayuda terapéutica después del episodio, reconectaran con sus familiares y mejoraran su calidad de vida. Sin embargo, también existen las críticas, especialmente por las recaídas tempranas. En muchos casos, los participantes volvieron a acumular poco después de que las cámaras se apagaran. Un ejemplo claro es Kathy, quien tras varios años fue visitada nuevamente y se descubrió que había recaído. En otros casos, la mejora fue parcial. Personas como Claire y Vance mantenían espacios más despejados, pero seguían viviendo rodeados de gran cantidad de objetos, especialmente libros y artículos sentimentales, lo que impedía una transformación total. Demás participantes enfrentaron consecuencias emocionales o relacionales. Por ejemplo, Agustín continuó con un distanciamiento con su hijo tras su episodio y dio señales de no asumir responsabilidad plena tras la intervención. En ciertos casos extremos, las condiciones de los hogares o propiedades terminaron empeorando tras el programa, o simplemente no cumplían con los requisitos legales de habitabilidad. Un caso es Roger Stan, cuya casa no pasó inspecciones y finalmente fue demolida. Por otro lado, la terapia en Hoarders estaba diseñada para la televisión, no para la práctica clínica ideal. El trastorno de acumulación requiere terapia conductual a largo plazo, meses o años, y exposición gradual. El programa solo ofrecía unos días de intervención intensiva, lo cual es solo una solución superficial para el espacio físico, no para la mente. En términos generales, la intervención televisiva, aunque provee ayuda, visibilidad y recursos, es insuficiente por sí sola. Muchas mejoras requieren seguimiento continuo, apoyo psicológico a largo plazo, cambios de entorno o estilo de vida, lo que no siempre se garantiza en el formato del programa.
El show mismo impone plazos definidos, episodios resueltos al final de la grabación, lo que a veces puede generar expectativas poco realistas en participantes o espectadores respecto a lo que significa recuperarse. Algunas críticas apuntan a que estos shows, al enfatizar lo visual o el impacto dramático, pueden pasar por alto matices importantes, lo emocional, lo relacional, lo que sucede con lo residual de la acumulación y la dificultad real de deshacerse de objetos que tienen valor sentimental. Acumuladores compulsivos se consolidó como uno de los realities más llamativos de la televisión por cable. Para algunos espectadores fue una mirada necesaria a un trastorno poco comprendido, para otros un programa más. Lo cierto es que el show puso sobre la mesa una realidad que rara vez se discutía en público: la acumulación compulsiva como un problema de salud mental grave. En pantalla vimos transformaciones increíbles, hogares que pasaban del caos absoluto a espacios habitables en cuestión de días. Sin embargo, los seguimientos mostraron que la recuperación no siempre era tan sencilla. Muchos participantes recayeron, algunos lograron avances duraderos, y otros se mantuvieron en un punto intermedio. La serie dejó una huella cultural innegable. Se convirtió en tema de conversación, inspiró debates sobre la ética de la televisión, y de alguna forma ayudó a que el término acaparamiento compulsivo llegara al lenguaje común. Con sus luces y sombras, el programa sigue siendo recordado como una muestra del poder y las limitaciones de la televisión cuando aborda problemas reales desde el formato del entretenimiento. Si llegaste hasta este punto, cuéntanos tu opinión en los comentarios. Recuerda que tenemos otros videos con temas similares que podrían ser de tu interés. Y no te vayas sin antes suscribirte al canal para más contenido como este. Nos vemos en un próximo video.